Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 13 de enero del año 2024, lunes primero del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a San Hilario. El color litúrgico es verde e inicia el tiempo ordinario. La primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Pero, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles del cielo. Hermanos, en este inicio del tiempo ordinario, que sabemos que el tiempo ordinario es un tiempo de crecimiento. Recuerden, ya lo habíamos estado teniendo en las lecturas de Navidad. ¿Cómo es que Jesús, después de demostrar que era el Hijo de Dios, al estar platicando y al estar cuestionando a los doctores del templo, a los sacerdotes, a los escribas, Él regresa con José y María, regresa a seguir creciendo como un hombre, creciendo en estatura, en conocimiento, en verdad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Por eso en este tiempo de ordinario, donde la iglesia da esta pausa para crecer, de esta pausa para entender las lecturas que se van dando, el Señor nos habla y nos dice cómo es que a través de esta carta y a través de Pablo nos va instruyendo de quién es el Hijo. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Hoy sigue habiendo profetas. Hoy seguimos teniendo este crecimiento. Hoy Dios nos sigue hablando. En antiguo era por los profetas. Hoy es a través de su Hijo. Pero su Hijo, después de haber sido elevado a los cielos, después de haber sido encumbrado, deja en la tarea a los apóstoles, a estos personajes con los que caminó, a los que enseñó, a los que demostró quién es el Hijo de Dios. Y esa demostración, que también se convirtió en fe, es la que nosotros estamos profesando y es la que nosotros estamos hablando ahorita. Por eso, hermanos, en este inicio de tiempo ordinario, verdaderamente aprendamos. Leamos entre líneas. Seamos uno con Jesús y uno con el Padre. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago
pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es el llamamiento. Es como Jesús los ve, los observa, los llama y ellos empiezan a seguirlo. Dos elementos. Primero, ¿cómo estaba Simón y su hermano Andrés? Echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Estaban trabajando cuando Jesús los ve, cuando Jesús los llama. ¿Y qué pasa con Santiago y con Juan? Ellos estaban trabajando en las redes, ya en tierra. Y el evangelista Marcos nos dice algo muy interesante. ¿Eran hijos de quién? Hijos de Zebedeo. Y al mencionarlo es porque es algo importante, porque inmediatamente dice, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. En los dos casos dejan el trabajo y dejan la familia. Siguen a Jesús, pero no los dejan en el abandono, porque sabemos que Jesús, dentro de su caminar, iba y venía. Sabemos por los textos que visitaba de seguido los pueblos, y es ahí donde los discípulos, que después fueron los apóstoles, visitarían también a sus familias. El sentido del texto es dejar y darle prioridad al Evangelio, darle prioridad a Jesús. Por eso en este tiempo ordinario es importante el crecimiento, es importante el fortalecimiento para poder estar más cerca de aquel que nos ha enviado Dios Padre para enseñarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer y sobre todo, como aquí lo dice, en la plenitud de los tiempos, entender para qué somos llamados. Hermanos, Dios los bendiga.